Buenas tardes a todos. Es un placer presentar hoy este webinar sobre fermentaciones de precisión, el cual forma parte de uno de nuestros cursos. Algunos de los compañeros presentes ya están matriculados. Igualmente, bienvenidos a todos por asistir. Hoy contamos con un experto de primer nivel, primerísimo Mm, nivel, Alejandro López, bueno, todo un referente en esta materia. Nos dará contexto sobre por qué es importante formarse en este ámbito y además el por qué también las fermentaciones de precisión están revolucionando las industrias y entender cómo funcionan se está convirtiendo en una ventaja bastante competitiva. Todo ello nos lo va a explicar con detenimiento él, cuando quieras, Alejandro. bueno, pues muchas gracias Lola, ¿no? por siempre estar ahí con la escuela apoyando y dejando que yo cuente aquí mi historia. Pues, sobre todo también a los asistentes que, bueno, están dedicando aquí parte de su tiempo, de su tarde, en venir aquí a escucharnos, ¿no? Entonces, bueno, en este seminario vamos a hablar del fundamento, como dice Lola, y de poner en contexto pues, esta tecnología. Iba a decir esta nueva tecnología, que es la fermentación de precisión, pero bueno, lo que llevamos más tiempo en esto no es nada nuevo. Vamos, de hecho, yo estuve trabajando en una fábrica que se inauguró en el año 50, es decir, que en el año 50 ya había fermentaciones de precisión. Lo que pasa que, bueno, los avances no tienen nada que ver con esta ahora, que todavía sigue a como era en su época, ¿no? Hay los avances, en tanto tecnológicos como científicos, ¿no? Que, que permiten el impulso el impulso o el reimpulso ahora de esta nueva tecnología que es la fermentación de precisión. Pero vamos, que desde la escuela, ya hablando con ellos, como durante mi día a día, pues hemos detectado que hay cierta, no sé si llamarlo confusión o falta de conocimiento, principalmente en el uso de esta tecnología en la industria alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, yo pongo aquí un grafiquito que a mí personalmente me encanta, es muy descriptivo, ¿no? Que es la fermentación, ¿no? Pues al final todos conocemos en menor o mayor medida el término de fermentación, ¿vale? Yo siempre digo que todas las fermentaciones son de precisión, ¿no? Ya que tienen que estar completamente controladas para obtener el producto, en este caso alimentario, deseado, ¿no? Entonces, el proceso de fermentación, vemos ahí en el triángulo, incluye la fermentación tradicional, la fermentación para obtención de biomasa y como otro tercer pico, que es la fermentación de precisión, ¿vale? Pues este proceso de fermentación desempeña un papel muy importante en la creación de ingredientes y en productos alimentarios que son de nueva generación, ¿vale? Aquí hay que destacar que los productos elaborados mediante fermentación pues tienen una menor dependencia de la tierra, ¿vale? De la tierra, de emisiones. También producen menos emisiones de gases de efecto invernadero y utilizan menos agua en comparación pues, con la agricultura tradicional. Por lo que toda esta fermentación, toda esta tecnología va alineada con las nuevas políticas o tendencias de sostenibilidad. Quizás eso también, por estas políticas y estas tendencias, esta tecnología, porque al final es una tecnología, una biotecnología, está en auge, ¿no? A ver, por culpa de este gráfico, estoy empezando un poco la casa por el tejado, ahora me centraré, ¿no? Pero bueno, como sabéis, por explicar un poco, pues la fermentación tradicional, esto es conocido, pues se ha utilizado durante siglos y siglos como un medio, no para obtener ya los productos que nosotros queremos, sino para conservar alimentos y aumentar su valor nutricional, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues han surgido productos muy interesantes desde el inicio de las civilizaciones, pues como el pan, la cerveza, el vino, el queso, ¿no? Y otros muchos que ahora están surgiendo como nuevos alimentos o se están poniendo otra vez de moda, que eran también muy tradicionales. Va a ser que con las nuevas tecnologías, pues son capaces de comercializarse a gran escala, ¿no? Como son, pues, yo qué sé, la kombucha, que está muy de moda, los tepaches, están apareciendo cada vez más tepaches, miso, kefir, todo lo que viene también de la cultura japonesa, ¿no? Que cada vez están más presentes
también alineado con una nueva tendencia, ¿no? Que es la salud, que sería la otra tendencia, no solamente la sostenibilidad, sino también el bienestar y la salud de los consumidores, ¿no? Eh, por otro lado, la fermentación de la biomasa, como vemos ahí, también se utiliza principalmente para la obtención de microorganismos comestibles, ¿vale? Sabemos que levadura y bacterias que se usan como probióticos también, hay hongos filamentosos, incluso hay algas que se utilizan como alternativa a las fuentes de alimentos convencionales producidas por la agricultura tradicional, tanto como fuente de biomasa comestible como de aporte de ingredientes funcionales, ya sean pues, como fuente de proteína, como fuente de ácido graso omega 3, vitaminas, incluso fibra, ¿no? Pero bueno, en este caso, lo importante, ¿no? La fermentación de precisión, pues se ha identificado como una, está identificada como, está identificado como una tendencia alimentaria que es emergente ahora dentro de la cuarta, se llama la cuarta revolución dentro del sector alimentario, ¿no? En este caso, la fermentación de precisión, pues representa un avance revolucionario incluso en la biotecnología moderna y permite la producción de compuestos específicos, ¿vale? Ahora veremos las diferencias, ¿no? ¿Qué tiene de particular? Pues que en este caso se usan diferentes cepas de microorganismos que han sido seleccionadas por sus características genéticas, ¿no? Entonces, este enfoque de la fermentación de precisión combina pues, los principios tradicionales de la fermentación, o sea, los principios de la fermentación tradicional con herramientas avanzadas tanto de análisis genómico como de biología sintética o molecular, ¿no? Y abre las puertas a productos innovadores, tanto de la industria alimentaria como de otros sectores muy importantes a nivel, por ejemplo, de farmacéutico, biosanitario medioambientales, ¿no? Sostenibles. Como digo, pues mucha culpa de esto, y por eso me gusta este gráfico, lo tienen los grandes avances de análisis genómico y biología sintética, que no solamente intervienen en la fermentación de precisión, ¿no? Donde es completamente fundamental para su impulso, ya que, bueno, como veis ahí, pues mejora la eficiencia productiva, la creación de nuevos ingredientes, incluso se pueden hacer productos personalizados mediante esta técnica de fermentación de precisión, sino también esto interviene en estos dos, estas dos nuevas avances o técnicas intervienen en la fermentación tradicional, pues para mejorar los rendimientos, la utilización de nuevos cultivos, ¿no? Nuevos cultivos, nuevas materias primas para obtener estos productos tradicionales y para mejorar las condiciones de fermentación, ¿no? En cuanto a la fermentación de la biomasa, bueno, pues igual el uso de sustratos que no tienen por qué venir de, de subproductos de otras industrias, como por ejemplo restos de poda y demás, bueno, o reciclado, es decir, utilizar como materia prima reciclado o productos alimentarios que no se pueden utilizar directamente de venta al público, como pueden ser pues tomates que están más maduros de la cuenta, bueno, pues mediante la fermentación se pueden transformar en biomasa de microorganismos, lo que le da un alto valor añadido a productos de este tipo, ¿no? Y bueno, sobre todo la producción de biomasa está enfocada principalmente a la producción de proteínas alternativas. La producción de biomasa se incluye normalmente, ahora lo veremos, también como tecnología de fermentación de precisión, ¿vale? Pero bueno, como digo, he empezado la casa un poco por el tejado. Ahora vamos a definir qué es exactamente, o qué es, en mi opinión, casi, ¿no? La fermentación de precisión, ¿no? Pues como veis, ¿no? Sería un proceso biotecnológico ya avanzado, ¿vale? Pues que utiliza microorganismos, en la mayoría de los casos modificados genéticamente, es decir, serían GMO, considerados como GMO, para la producción específica de moléculas de interés, ¿no? Ahora, este proceso combina técnicas de biología sintética, ingeniería metabólica, microbiología industrial. ¿Para qué? Pues para modificar
estos microorganismos, que ya pueden ser bacterias, levaduras, hongos filamentosos, incluso algas, ¿vale? Para optimizar la capacidad de producir el metabolito o los metabolitos deseados, ¿vale? Normalmente, bueno, pues una fermentación de precisión produce un metabolito, ¿vale? Un metabolito que después hay que purificar y hay que recuperar y purificar, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere, no, este término de precisión? Pues, bueno, pues a la capacidad de que mediante estos procesos se minimizan los subproductos, ¿vale? Es decir, estamos dirigiendo la producción de un único compuesto o producto alimentario o que se va a usar en la industria alimentaria con el objetivo de maximizar la pureza y el rendimiento de los compuestos, ¿vale? De estos compuestos. Bueno, pues teniendo en cuenta estos términos, ¿no? Y esta definición y este concepto, la principal diferencia bueno, hay varias, ¿no? Como veis en estas tablas, de la fermentación de precisión en comparación con las fermentaciones tradicionales, y aquí en fermentación de precisión incluyo las de producción de biomasa, es el producto objetivo, ¿vale? El ingrediente, por así decirlo, o el producto alimentario, ¿vale? Entre otros aspectos, ¿vale? Por ejemplo, empezando por el producto objetivo, pues las fermentaciones tradicionales, los microorganismos que se utilizan producen una mezcla de compuestos que dan lugar a una infinidad de productos alimentarios completos, ¿no? Ya que normalmente pues, son conocidos como alimentos fermentados, ¿vale? El pan, el vino, el queso, el yogur, ¿vale? Y si os dais cuenta, estos alimentos fermentados son obtenidos mediante fermentaciones tradicionales producidos por una fermentación metabólica, ¿vale? Aquí es donde está un poco, yo creo, que cuando hablo bueno, con alumnos de los cursos, de máster y demás, es un poco la confusión. En la fermentación tradicional, casi todos los alimentos fermentados son producidos por fermentación metabólica, ¿vale? No hay en contraposición a la respiración, ¿vale? En una fermentación metabólica, por ejemplo, fermentación alcohólica, ¿vale? En la cepa natural, una levadura o una bacteria láctica, en condiciones sin oxígeno, no puede respirar, por lo tanto, entra el metabolismo fermentativo, ¿vale? Y se obtienen, pues, de la fermentación alcohólica, alcohol y CO2, de la láctica se obtiene ácido láctico y demás, que son, pues, los principales ingredientes de estos alimentos fermentados, ¿vale? Por otro lado, en la fermentación de precisión, el proceso está diseñado para producir un solo metabolito específico, ya sea una proteína, como una enzima, lípidos, ácidos grasos, vitaminas, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, a ver, mediante la fabricación de precisión, pues se fabrican proteínas, como la enzima, una muy conocida, o un caso muy, muy extendido, pero a lo mejor no muy conocido, es la quimosina, que se utiliza en la industria quesera para coagular la caseína de la leche, ¿vale? Y esto se produce por fermentación de precisión de un hongo filamentoso principalmente, Aspergillus niger u otros también, que están modificados genéticamente para expresar este gen de la quimosina, que es un gen bovino de la vaca, ¿vale? Y esto puede suceder porque en el caso de la fermentación de precisión tenemos que promover el metabolismo respiratorio en contraposición con el fermentativo. ¿Por qué? Porque con el metabolismo respiratorio el microorganismo son normalmente aerobios estrictos, es decir, que necesitan oxígeno para crecer y para producir, que es lo que queremos en este caso. Por tanto, de la respiración se obtiene mucha más energía, donde se puede dividir y multiplicar el microorganismo más rápidamente y producir más rápidamente. Si hubiera condiciones de anaerobiosis, es decir, condiciones sin oxígeno, aquí tendríamos pérdida. Se podría morir el microorganismo, o si es un microorganismo facultativo, podría fermentar, que también originaría pérdida en cuanto a la producción, ¿vale?
Esto se entiende, ¿no? Cualquier pregunta, pues me la vais diciendo, ¿vale? Otra diferencia importante, el uso de microorganismos, ¿vale? En las fermentaciones industriales tradicionales, los microorganismos utilizados pues, suelen ser cepas de especies naturales o domesticadas, ¿vale? Que se han ido seleccionando pues, por su capacidad de producir una variedad de metabolitos interesantes para la obtención de este alimento fermentado o un estilo distinto de este alimento fermentado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí siempre pongo el ejemplo de la levadura, ¿no? Saccharomyces cerevisiae, pues se emplean para producir alimentos fermentados por su capacidad para producir alcohol y gas en forma de dióxido de carbono durante la fermentación alcohólica. Ahora, no es lo mismo la levadura, una cepa de levadura, hay distintas cepas, una levadura que vaya a producir vino, que vaya a producir pan, que vaya a producir cerveza, ¿vale? Se han ido seleccionando distintas variedades de esta misma especie, ¿vale? Para obtener, pues al final, alimentos fermentados diferenciadores y únicos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque estos procesos buscan aprovechar esta capacidad metabólica natural que tiene esta cepa, sean levaduras o bacterias lácticas, en el caso de las fermentaciones de la leche, pues para generar estos productos que son complejos, con características organolépticas únicas, ¿no? Como ocurre, como digo, en los vinos o en el queso, en el caso de las bacterias. Ahora, por otro lado, tenemos ahí la fermentación de precisión. Aquí, en este caso, el foco está en la producción específica de un compuesto, ¿vale? De un compuesto único, compuesto, un compuesto que vamos a purificar, ¿no? Que puede ser, como digo, pues una proteína o una enzima, ¿vale? Digo siempre enzima porque es el caso más relevante, ¿no? de las fermentaciones de precisión, pero puede ser una vitamina, puede ser un aminoácido, ¿vale? Entonces, para lograrlo, para lograr esta obtención de este compuesto, este metabolito, los microorganismos pues, suelen ser modificados genéticamente, ¿vale? Pues ¿para qué? Para optimizar sus vías metabólicas, para maximizar, ¿no? La producción de este metabolito deseado. Aquí, uy, perdón. Aquí, bueno, otro ejemplo, pues podría ser el caso de la insulina humana, ¿vale? Donde una bacteria transgénica se transforma con el gen de la insulina humana y permite la síntesis de esta hormona con alta pureza, ¿no? En cuanto a las condiciones de cultivo, pues las diferencias también son evidentes, ¿no? En las condiciones de cultivo. Mientras que las fermentaciones tradicionales trabajan o operan, ¿no? Con sistemas menos exigentes y frecuentemente económicos, porque al final son zumo de uva, es un mosto azucarado de cebada, es leche, ¿no? Incluso pueden ser fermentaciones sólidas con base de trigo, arroz, como el caso del koji y demás. Es decir, procesos simples, por así decirlo, las fermentaciones de precisión requieren un ambiente mucho más controlado, ¿vale? ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues esto se hace utilizando atención, un fermentador, ¿vale? Que fermentador al final es un recipiente para tú controlar las condiciones de este proceso. Y se llama fermentación, pues de manera tradicional, porque es donde se obtenía los alimentos fermentados por un proceso de fermentación real metabólica. Sin embargo, pues este concepto de fermentador también se ha extendido, ¿no? Incluso se llama fermentación de precisión, se llama la utilización de un fermentador. En realidad, cada vez se está utilizando más el término de bioreactor, porque al final es un reactor donde tiene dentro un sistema biológico donde se ajustan continuamente parámetros como pH, temperatura, aireación, ¿vale? Aireación, porque los fermentadores tradicionales no tienen para airear, bueno, en algunos casos sí, pero no es lo normal porque queremos que no haya oxígeno para que se dé la fermentación. En este caso, eh, nosotros tenemos que controlar el oxígeno que hay dentro de nuestro bioreactor, ¿vale? Para que siempre haya un porcentaje de oxígeno adecuado para el crecimiento, o sea, para la respiración y por tanto el crecimiento y la producción el crecimiento de nuestro microorganismo y la producción de nuestro compuesto.
¿vale? Y esto es esencial para la producción eficiente bueno, del compuesto deseado. ¿Qué pasa? Que además estos medios de cultivo no provienen, bueno, sí provienen de alimentos, pero no es como en el caso de una fermentación tradicional, donde un alimento, que es un zumo de uva o un zumo de manzana, por ejemplo, se transforma en vino y se transforma en sidra. ¿Vale? Aquí no, aquí tenemos que diseñar un medio con los suficientes nutrientes o compuestos o materias primas específicos, incluso con inductores, que sean capaces de optimizar la expresión de los genes que producen los compuestos deseados, ¿no? Entonces, es un poquito más complejo, pero vamos, que- que es un proceso muy común, ¿no? También, ¿no? Que no sé Alejandro, si... Sí, una pregunta. Pedro, que si debe haber un equilibrio entre respiración y fermentación. vale. Entiendo que la pregunta es respiración metabólica y respiración, o sea, y fermentación metabólica. Mm, o sea, el equilibrio, te diría en principio que no. Es decir, en la elaboración de la cerveza, por ejemplo, yo cuando añado la cepa de levadura a mi tanque de fermentación, necesito primero que respire. ¿Por qué? Porque se llama el inóculo inicial. El inóculo inicial necesito que respire para que en el menor tiempo posible consuma el poco oxígeno que haya en el líquido, en este mosto de cebada o de trigo, para que respire, se ponga fuerte, por así decirlo, es decir, se reconstituya sus membranas, se prepare. Esta levadura se tiene que preparar frente a un ambiente hostil que viene ahora, que es un ambiente sin oxígeno, donde la levadura no se muere porque va a fermentar, ¿vale? Pero tampoco es que esté a gusto, es un sistema como de defensa que va a tener la energía suficiente para mantenerse, pero ya previamente ha creado una biomasa importante con el consumo de este oxígeno inicial, que también permite que ya entre primero desaparezca todo este oxígeno del medio para arrancar cuanto antes la fermentación y, y después que esté saludable la levadura, ¿vale? Pero el proceso en este caso, te diría, cualquier experto que te hable de esto, el proceso es fermentación. Si ahí entra oxígeno, la levadura automáticamente, en vez de fermentar, va a respirar. Y si respira, la levadura lo que hace es engordar en vez de producir alcohol. Nosotros aquí lo que queremos es que produzca alcohol. Cuanto más, mejor. Todo el rendimiento que pierda con la respiración, o sea, toda la respiración que use porque haya entrado oxígeno nuevo, se pierde en producción, en rendimiento de alcohol, y eso pues a las bodegas y a la industria de alimentos fermentados no le conviene. Por el otro caso, en la producción de biomasa o en la producción de un metabolito específico, uno de los parámetros que se mide, por ejemplo, si se trabaja con una levadura, por ejemplo, la producción de biomasa de panadería, una fermentación de precisión. En este caso, nuestro producto es la propia célula, las propias células. Bueno, pues aquí se monitoriza, se tiene que monitorizar la producción de etanol. ¿Por qué? Porque si vemos que hay un aumento en la producción de etanol, significa que el ambiente dentro del fermentador no es homogéneo y hay gradientes donde la levadura se queda sin oxígeno. Y si se queda sin oxígeno, esa parte, esa levadura va a producir etanol. Y aquí va a haber pérdidas de rendimiento porque tú lo que quieres es producir la mayor cantidad de biomasa posible. ¿Vale? Entonces, equilibrio entre fermentación y respiración, o son fermentaciones anaerobias o son aerobias, ¿vale? No sé si te he contestado a la pregunta, ¿vale? Hay que mantener siempre una cantidad de oxígeno necesaria para las fermentaciones de precisión que permita que tu proceso sea rentable, ¿vale? Entonces, si se queda sin respiración, o sea, si se queda sin oxígeno, un organismo, un microorganismo estricto como un hongo filamentoso, se muere o va muriendo. Entonces, los que se van muriendo no producen, que es lo que a nosotros nos interesa. He utilizado el término equilibrio porque en un momento dado has dicho que tenía que haber aireación, Sí, ¿vale? Eh, para que se multiplicaran las células, me ha parecido entender, eso, sí, 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 sí. pero que metabólicamente queríamos que fermentaran. Claro, O sea, queremos cuando, que se no, multipliquen, evidentemente, pero queremos que fermenten. Entonces claro, digo, ostras, pues tiene que ser complicado, ¿no? eso pasa en las primeras, vamos, en las primeras 4 o 5 horas de una fermentación anaeróbica. Mm, Necesitamos un inóculo de levadura, es decir, una biomasa suficiente para que
respire para que se multiplique lo suficiente para después enfrentarse al proceso de fermentación metabólica. Y ya aquí ya no puede haber más oxígeno, Ujú. ¿vale? Ya se ha preparado esa levadura o esa bacteria que tiene la capacidad de fermentar y de respirar, ¿vale? Se ha preparado para el ambiente hostil que te viene ahora, que es la fermentación metabólica sin oxígeno, ¿vale? Muy bien. Si hay alguna otra pregunta, vale, pues, bueno, yo creo que la cuarta diferencia ya, me parece, que es la normativa, en cuanto a normativa y seguridad, que se plantea, bueno, esto genera, y también podemos generar otro webinar si quiere aparte, pero bueno, a grandes rasgos, esto, el aspecto crítico en las diferencias normativas, por así decirlo, en los procesos tradicionales, pues se utilizan microorganismos que suelen estar clasificados como GRAS, ¿no? Reconocidos como, generalmente como seguros para el consumo humano, ¿no? Y esto simplifica muchísimo la aprobación regulatoria o normativa, ¿no? Y sin embargo, en las fermentaciones de precisión, pues los organismos suelen estar modificados genéticamente, suelen ser cepas que a lo mejor no han tenido este uso alimentario, ¿no? Entonces, el producto final se tiene que, se tiene que evaluar mediante una serie de pruebas bastante exhaustivas, con evidencia científica, antes de su aprobación para el uso de la industria alimentaria, que bueno, aquí pues siempre recomiendo hacer consultas previas a la EFSA, ¿no? A la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que es la que te tiene que autorizar la comercialización de este metabolito o de este compuesto, y sobre todo eh, al tratarse de cepas que no son habituales en la industria alimentaria, y sobre todo si están modificadas genéticamente, que ya sabéis que eso, pues, hay aquí también ese tema genera cierta preocupación, ¿no? Entonces, la importancia, ya como digo, ya vamos a ir cada vez un poquito más al grano, ¿no? ¿Por qué la importancia de la fermentación de precisión ahora, ¿no? Bueno, ahora, desde hace a lo mejor 5 o 10 años hasta aquí, y sobre todo las expectativas que hay, ¿no? Que son buenas, ¿no? Bueno, pues gracias, toda la importancia es gracias a los avances tecnológicos que permiten cada vez la aparición de nuevas tecnologías, nuevos métodos de control, que cada vez hay más estudios de la eficiencia de estos procesos, y también, sobre todo, la economía de escalado industrial. Pues todo esto permite, a ver, que los costes de la fermentación de precisión, pues desde hace varios años están cayendo exponencialmente, y esto hace que esta tecnología, la fermentación de precisión, esté siendo muy rentable para producir pues ciertos compuestos, ¿no? ¿Vale? Está siendo una tecnología muy rentable, que está cada vez siendo más rentable para industrias que ya lo hacían por el mismo método, o que ahora tienen la posibilidad de sustituir otros métodos por este método nuevo de fermentación de precisión, ¿no? Por otro lado, se ve, ¿no? Está apareciendo, ¿no? Sí. Por otro lado, pues también se pueden reducir costes operativos a la hora del cultivo, porque la fermentación de precisión al final es un cultivo dentro de un fermentador o dentro de un bioreactor, ¿no? Cada vez se está utilizando más subproductos de otras industrias, sobre todo otras industrias alimentarias, como materias primas. La industria alimentaria también evoluciona y genera, por tendencias de sostenibilidad y de salud, de las tendencias que hay de cada vez más una alimentación saludable. Bueno, pues estamos obteniendo distintos productos alimentarios, distintos residuos. No me gusta decir residuos, ¿no? Subproductos de industria alimentaria que la fermentación de precisión puede utilizar como fuente de carbono, fuente de nitrógeno o otros tipos de fuentes de nutrientes, que hacen que se reduzcan estos costes, porque estos subproductos son abundantes, son baratos, son económicos, y además pueden ser incluso hasta renovables, ¿no? Y después también
el coste energético que produce, que se puede producir por esta tecnología, que están basados principalmente en estos avances tecnológicos que permiten una mejor automatización y optimización del proceso, ¿vale? Que hacen a lo mejor que gasten pues, menos energía eléctrica, menos consumo de agua, menos residuos, menos emisiones de gases a la atmósfera y también tienen la opción de producirse esta energía que necesitan mediante energía renovable. Entonces, todo esto también hace que aumente la rentabilidad de esta tecnología. Y no solo la rentabilidad del negocio, sino que además esta tecnología está alineada, ¿no?, con las nuevas políticas de sostenibilidad pues, frente a otros procesos de producción distintos. A ver, por otro lado, también quería yo aquí dar, o sea, matizar aquí que quizás donde se hayan realizado mayores avances en esta tecnología es en el campo de la biología sintética, ¿vale? Donde cada vez pues, hay mayores estudios a nivel genómico de las cepas, salen nuevas técnicas de edición genética, como desde que salió el CRISPR-Cas9, pues eso ha sido una revolución completa en el mundo de la edición genética de las cepas de microorganismos, ¿no? También, bueno, cada vez se conocen más las rutas metabólicas y podemos diseñarlas para obtener los productos adecuados y también pues, la mejora de la bioinformática y la implantación de la inteligencia artificial cada vez es mayor. No sabemos hasta dónde vamos a llegar en este sentido, pero permiten predecir un grandes escenarios en cuanto al uso de la tecnología de fermentación de precisión para la obtención de productos alimentarios, ¿no? Todo esto, junto con la reducción que hemos hablado antes, exponencial de los costes de estas tecnologías, tiene el potencial de facilitar el desarrollo como pone ahí, ¿no?, de cadenas de valor que son muy interesantes en la industria alimentaria y además de sostenibles, ¿no? Y que además se ven favorecidas en cuanto a la calidad, a la mejora de las propiedades organolépticas, ¿no?, de tanto de sabor como de aroma, y eso y no solo a la sostenibilidad, sino también a la seguridad alimentaria, ¿no? Porque estamos creando compuestos. Aquí, bueno, en el grafiquito es que me gusta mucho, por un lado, estamos creando compuestos más sostenibles por la optimización de todo, el gráfico del pan, el yogur, el vino y demás, pero también estamos creando compuestos muy purificados, de muy alta calidad, que eso hace mejorar, como digo, la cadena de valor de la industria alimentaria. Un momento, Alejandro. Sí, Alejandra ha dejado un comentario por el chat y dice que los principales costes de esta tecnología están en el desarrollo de la misma tecnología efectivamente, y es donde se requieren apoyos para agilizar su avance sí, y su totalmente de aplicación. acuerdo. Vale, y también que su aplicación tiene todos los beneficios mencionados, todos los beneficios que han mencionado. Ah, mira, pues mira, eso es que no me lo invento. No, aquí el gran coste, y por eso hay, bueno, ahora os voy a dar también una pequeña pincelada. Yo ya sé, Lola, que me he pasado de hora, bueno, que yo eso se lo hago ver mucho a mis clientes, que me dicen, mira, pues quiero este producto y además tiene que usar esta materia prima y esto. Y digo, bueno, dime, dime primero dos cosas. Si quieres que yo te lo fabrique, me tienes que decir cómo se fabrica, o si quieres que yo te haga la tecnología, el know-how, que se llama, esto hay que hacer muchos, muchos ensayos. ¿Vale? Porque tú cerveza, pues sí, lee un poco y haces cerveza, ¿vale? Mejor o peor del estilo y demás, del estilo que tú quieres y demás, ¿no? Pero sacar un nuevo ingrediente, como una enzima que se utiliza en la industria alimentaria, a partir de este proceso, bueno, pues requiere de una gran inversión en desarrollo y sobre todo, pues tener los bioreactores y los equipos adecuados. Normalmente se empiezan en pruebas en matraces, se hacen pruebas de concepto. Oye, pues mira, en estas condiciones, en matraces que puedes probar muchos parámetros, ¿no? Como
temperatura idónea, pH idóneo, agitación, bueno, más o menos idónea y medios de cultivo distintos. Pero de ahí te tienes que ir a fermentadores pilotos de laboratorio, a nivel de 5 litros, 30 litros, 100 litros y hacer el escalado industrial. Bueno, pues todos esos pasos llevan consigo una serie de pruebas que son costosas. No todas las industrias se lo pueden permitir y bueno, al final lo que suelen hacer es contratar empresas como la mía, por ejemplo, que se dedican a ello. Y si yo no puedo, pues te sé conectar una empresa que te puede hacer la fermentación, otra que te puede hacer la extracción, otra la purificación, otra la concentración. Intentamos minimizar estos costes, pero es verdad que el desarrollo de un producto, hay mucha literatura, hombre, que no vamos a empezar desde cero, pero es verdad que es costoso. Hay que invertir dinero y eso, la biotecnología es cara de desarrollar, ¿vale? Pero una vez que tenemos el sistema planteado, a largo plazo es rentable, ¿vale? Por lo menos mi experiencia. Aquí solamente os quería poner un par de datos. No, espérate que estoy oscura. Ahora, está oscura. Un par de datos, ¿no? Que como hemos visto, pues tanto la fermentación tradicional como la fermentación de precisión, donde se incluye la producción de biomasa, ¿vale? Pueden emplearse para fabricar, como hemos visto, pues productos e ingredientes alimentarios, ¿no? Entonces, en base a esto, se han realizado importantes inversiones en empresas de fermentación. En el año 2021, pues se invirtieron 1.690 millones de dólares en empresas de fermentación, ¿vale? Que yo bueno, te iba a decir, a partir de 1 millón de euros, yo no sé contar, pero bueno, no, ni muchísimo menos, vamos. Pero bueno, mira, en 2020 se estimaron los mercados globales a, ¿no? a colación con lo que hablábamos antes de la biología sintética, ¿no? Biología sintética relacionada con alimentos y bebidas se estimaron en 430 millones de dólares. En agricultura, 390. Y en productos de consumo, pues no tengo claro, pero bueno, serán cosméticos, nutracéuticos, cuidado de personal y demás, 350 millones, o sea, 350 millones serán, ahí me lo comí yo seguramente, de dólares. ¿Vale? Como os digo, son cantidades desorbitadas, pero lo que pasa es que para el 2026 se prevé que el mercado de nada más que de alimentos y de bebidas, pues crezca en una tasa compuesta anual del 51,3, alcanzando el valor estimado, a ver, que no lo veo con vosotros, de 5,7 millones, mil millones, ¿vale? Estos son datos que he ido recogiendo por ahí para, bueno, que se dedique un poco a inversión y demás, que sepan que las perspectivas del crecimiento para ingredientes alimentarios, sobre todo más sostenible y saludable, además de libre de compuestos animales, que es otra tendencia, que hay otra tendencia que es, bueno, el sufrimiento animal y demás, ¿no? Pues que estén libres de, de producción mediante animal, ¿no? Que implique la participación animal, es que está impulsando el interés en el uso de estas tecnologías de precisión, ¿no? Me viene a la cabeza que bueno, no sé si estaréis al día, que se han utilizado ya microorganismos modificados genéticamente para mejorar los rendimientos y la eficiencia de los ingredientes en los sectores cárnicos y lácteos, ¿no? Como alternativa a esta tendencia. No sé si habéis escuchado los términos de carne cultivada, leche cultivada, incluso proteínas de huevo alternativas y demás, ¿no? Aquí ya hay empresas, grandes empresas, donde se han invertido, como decía Alejandra, en el desarrollo, han invertido muchísimo dinero para la obtención suelen ser levaduras, ¿vale? Levaduras que son capaces de producir caseína, lactoglobulina de la vaca para producir leche, con todo, después se le añade, o sea, producen las proteínas de la leche, después se le añaden todos sus ingredientes, pero obtiene una leche cultivada, es decir, una leche donde no ha participado ningún animal. Igual que la carne cultivada, pues se cultivan células musculares donde no ha participado ningún animal tampoco. Y las de huevo, igual, pues a las levaduras
se le mete en su genoma, se transforman normalmente pues con ovoalbúmina, ovotransferrina y demás. Uy, me estoy acordando ahora de que la lactoferrina, salió un artículo ahora hace poco, lo están llamando líquido de oro o algo así, porque igual se está cotizando muy bien, es lactoferrina de alta pureza, lactoferrina humana para la preparación de leche humana, ¿vale? Que se está haciendo mediante fermentación de precisión para las formulaciones de leche. Y hay un montón de empresas que se dedican a esto, ¿no? Situación política y regulatoria, bueno, pues quería tocarla brevemente por el tema de las preocupaciones sociales, ¿no? Porque, bueno, al final estamos trabajando con transgénicos y, y hay que tener en cuenta, bueno, pues que esta tecnología para la producción de novedosos o nuevos alimentos fermentados o obtenidos por fermentación, ¿no? O los ingredientes que se utilizan en la industria alimentaria que se han obtenido por este tipo de fermentación, esta tecnología está, bueno, que evoluciona rapidísimamente, ¿vale? Y se siguen creando nuevos alimentos, como lo que la noticia me la han mandado, si no me la han mandado esta mañana, fue ayer, ¿vale? Lo de la lactoferrina que se está poniendo ahora, está como muchas empresas intentando buscar el mayor rendimiento. Bueno, pues la comercialización de estos nuevos productos alimenticios, por llamarlo así, no han tenido un historial de uso seguro, ¿vale? Por lo que debe regularse de manera, yo es que siempre digo de manera transparente, ¿vale? Y esto es para garantizar la seguridad de todos estos alimentos cuando se consumen, ¿vale? Entonces, se tienen que evaluar los riesgos, se tiene que evaluar, ¿vale? Bueno, pero no solo los riesgos, sino también los beneficios que aporta estos nuevos ingredientes o estos nuevos productos, ¿no? Entonces, por este motivo se necesitan nuevas regulaciones sobre los diferentes productos, ¿no? Pero siempre con la mayor evidencia científica, ¿vale? En cuanto a seguridad, no solo en cuanto a seguridad, sino también evidencia científica de que ese producto presenta la calidad y la transparencia adecuada para ser comercializado. Entonces, a mí me da la sensación de que la tecnología avanza más rápida bueno, me da la sensación, quizás porque es así, que avanza más rápida que la regulación de las normativas, que los trámites administrativos y demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí por un poco, aquí podemos discutir lo que queráis, ¿vale? Yo sé que hay gente en pro, gente en contra, a favor y demás, pero bueno, como resumen, pues que se hace necesario establecer normas adecuadas, ¿vale? Para evaluar los riesgos. Una parte importante es también, no solo de seguridad, sino también ecológico, porque esto produce una serie de residuos que también tienen que ser evaluados, medioambientalmente me refiero. Y hay que tener siempre en cuenta las preocupaciones de los consumidores, ¿vale? Esto no se puede pasar por alto, porque tú creas que los transgénicos son buenos, ¿vale? No puedes pasar por alto que alguien pues tenga sus preocupaciones y esto casi siempre en relación con organismos modificados genéticamente o transgénicos para la producción de alimentos y bebidas, ¿vale? Entonces aquí los investigadores y los científicos y el personal que los regula tienen un papel fundamental que desempeñar para la reglamentación de este tipo de microorganismos, ¿no? Y se debe abordar, ¿vale? Para reducir estas preocupaciones o esta incertidumbre, ¿no? Que también ante los responsables que hacen estas políticas, ¿no? Bueno, era un poco eso, ¿no? En mi opinión, es fundamental involucrar al público y al consumidor en un diálogo abierto. Cuando queráis, discutimos, discutimos lo que haga falta, ¿vale? A lo mejor esto da para otro webinar otro día, otro seminario, ¿vale? Pero hay que atender esas inquietudes que generan el uso de transgénicos o de GMO, ¿no? De los organismos modificados genéticamente. Es que la actitud negativa de los consumidores hacia este tipo de productos que están diseñados mediante la tecnología de fermentación de precisión para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición a escala global, estas preocupaciones se pueden mitigar a través de la educación, de difusiones oficiales, ¿no? Y hacer una confianza social, una, una mentalidad más positiva hacia este tipo de productos. Que después las fábricas, bueno, no sé qué pensáis vosotros, la verdad, sobre esto. Pero bueno,
Aquí un poco quería terminar por nada, por decir esto, antes de empezar, antes de explicar el proceso completo, que es lo que a mí me gusta, explicar el proceso. No sé si tenemos tiempo, Lola. Sí, ¿no? ¿O qué? Como tú lo veas mejor. Si ¿Vale? quieres, Hombre, porque estoy explicando todo el fundamento, el contexto de la fermentación de precisión, pero a lo mejor alguien no sabe, ¿no? Cómo se produce esto. La cerveza, el vino, bueno, pues saben más o menos que un fermentador, hay fermentadores, hay bodegas, ¿no? Que el vino, que el zumo de uva se transforma en vino. Pero bueno, un poco por explicar el proceso rápidamente, esta es la última diapositiva. Eh, la fermentación de precisión se puede dividir en dos partes, ¿vale? El upstream y el downstream. El upstream, que es la parte izquierda de este gráfico, es la generación del compuesto, ¿vale? Es obtener el compuesto, ¿vale? Producirlo. Downstream es después recuperarlo de donde lo has producido, es decir, del caldo de fermentación. Entonces, me gusta mucho este gráfico porque va alineado con las máximas tendencias ahora mismo de fermentación de precisión, ¿no? Que es la producción de leche sin que haya intervenido una vaca y la producción de huevos sin que haya intervenido una gallina, ¿vale? ¿Qué se hace? Pues se coge el gen de la gallina, se aísla, se clona y se introduce en levadura, principalmente, ¿no? El gen que produce proteínas, distintos genes, distintas levaduras, para producir distintos compuestos, que después se unen y se hace la formulación, ¿no? Pues de la vaca, pues sobre todo caseína, lactoglobulina, entre muchas otras, que componen la matriz nutricional de la leche. Y del huevo, pues igual, la que hablábamos antes, la ovoalbúmena, ovotransferrina y demás, ¿no? Esto se mete, se introduce, se transforma una levadura dentro de su genoma para que exprese ese gen que produce ese compuesto, ¿vale? En unas condiciones determinadas que ya han sido estudiadas. Como dice Alejandra, pues ha invertido mucho para obtener ese know-how, ese proceso, ¿no? Y aquí tienes tú un banco de células, distintas cepas de levadura que producen distintos compuestos, ¿vale? Pues a partir de una de ellas se hace un banco de células y se multiplica, se va multiplicando para obtener más biomasa, para obtener la biomasa suficiente para inocular nuestro fermentador, o mejor dicho, nuestro bioreactor, ¿vale? Todo esto es favoreciendo la respiración, siempre, ¿vale? La levadura puede fermentar sin oxígeno, pero no nos interesa. Lo que nos interesa es que crezca y que se multiplique lo más rápidamente posible, en el menor tiempo posible, y produzca en el menor tiempo posible. Entonces, hay que favorecer que la levadura respire y esté contenta, ¿vale? Y produzca lo que tiene que producir. En este caso, las producciones son muy dirigidas, es decir, la levadura estará tan modificada que producirá una gran parte de todo su contenido en proteínas será pues esta caseína o esta ovotransferrina, ¿vale? Por poner un ejemplo. O puede ser cualquier otro tipo de enzima, ¿no? Este es el ejemplo que comento. Una vez se tiene el inóculo de biomasa adecuado, se introduce en el fermentador, ¿vale? En el fermentador que ya está con un medio de cultivo diseñado. Normalmente pues se usan eh, subproductos de otras industrias, como hemos dicho. Como fuente de carbono, pues melazas de la industria azucarera. Como fuente de nitrógeno, pues restos de lavado de maíz, que son ricos en nitrógeno. ¿Qué más? Harinas, ¿vale? Y bueno, hay otros compuestos como el suero de leche, que también es muy rico en micronutrientes, en vitaminas, minerales y demás, ¿no? El fermentador se tiene que esterilizar por completo, ¿vale? Este medio de cultivo, para asegurar que el único microorganismo que crece ahí es el que nosotros le añadimos después, ¿no? Que sería nuestra levadura, ¿vale? Y una vez que transcurre el tiempo, el bioreactor, como veis, pues tiene un eje de agitación para distribuir todo el medio de cultivo que sea homogéneo, se le inyecta aire, ¿vale? Para tener oxígeno u oxígeno puro, que es más caro, ¿vale? Se regula la presión, temperatura, pH, lo que demande esta fermentación o este cultivo. Y aunque es una fermentación, que se dice que esto es una fermentación, lo que está favoreciendo, repito, es la respiración de la levadura.
Una vez se llega al óptimo de producción, ¿vale? Se produce, se realiza, se inicia el proceso de downstream mediante el cosechado. Tú cosechas todo el caldo, ya tenemos un caldo de fermentación rico en nuestro compuesto, ¿vale? Y lo primero que hay que hacer es separar la biomasa, es decir, todas nuestras células de levadura y el líquido, ¿vale? Bueno, pues eso puede ser centrifugación, filtración, hay varias técnicas. Ahora bien, si nuestra proteína o nuestra enzima está dentro de la biomasa, es decir, no se excreta, porque si se excreta ya tenemos el sobrenadante y a partir de ahí iniciamos el proceso de recuperación de la proteína. Pero si no se excreta, sino que esta proteína se queda dentro del interior celular, hay que romper esta célula, se extrae el compuesto, hay que hacer otra separación de células muertas y líquido sobrenadante y a partir de ahí pues ya iniciamos las etapas que dependiendo de la proteína o del compuesto, que también puede ser una vitamina o del compuesto que sea, pues pueden ser diferentes, ¿no? Puede haber filtración, diafiltración, filtración tangencial, ¿vale? Todo encaminado a recuperar ese producto del líquido, ¿no? ¿Vale? Filtración, como digo, ¿vale? Una vez que tenemos ya el producto altamente en alta concentración, ¿vale? Que se puede haber incluso otro paso de concentración del producto, es decir, reducir el líquido para tener un menor volumen con más concentración del producto, ¿vale? Esto ya se puede comercializar o en líquido directamente para la utilización de la formulación del alimento o se puede hacer un secado, que logísticamente pues casi mejor, ¿no? Si la molécula o el compuesto lo soporta, ¿no? Un secado se puede liofilizar o mediante un spray dry hacerlo en polvo y demás. Entonces, si se comercializa tanto en sólido como en líquido, eh, este producto va destinado a la industria alimentaria donde ya se hace la formulación, ya sea pues para hacer yogures, para hacer queso, para hacer cualquier tipo de alimento, ¿vale? Y la formulación final. Y eso es todo. Una horita, casi, ¿vale? Ahora va a entrar Lola aquí que os va a explicar esto que Sí, ella no, sabe más, primero ¿no? si hay ¿Mm? alguna pregunta, alguna duda. No os veo. Vale, sí. Miriam, a ver, ¿este tipo de fermentación se suele hacer en continuo o por lote? Ah, claro, es que hay varios tipos de fermentación y varios tipos de fermentadores o de bioreactores. En el caso de la levadura, casi siempre es por feedback, un sistema de cultivo alimentado. Es decir, no se añade todos los nutrientes necesarios porque la levadura puede presentar a la hora de producir este compuesto algún tipo de represión catabólica y se suele echar el medio poquito a poco, ¿vale? A lo largo del tiempo. Esto se llama feedback, que lo que hace la levadura es empezar a consumir poco a poco, entrar en fase de la cinética ya de crecimiento microbiana, empieza a consumir nutrientes de manera más controlada porque lo controlamos nosotros, ¿vale? Porque hay muchos compuestos que no se dejan de producir porque la levadura detecta que hay mucho. Entonces, si hay mucho del compuesto que produce, corta la producción y se dedica a hacer otras cosas. A nosotros eso no nos interesa. Entonces, le añadimos las fuentes de carbono o de nitrógeno justas desde el inicio y vamos aumentando progresivamente cuando vemos que la biomasa del cultivo va aumentando. De esta manera nos aseguramos que haya una mayor producción del compuesto de interés. También puede ser un cultivo en continuo, ¿vale? En forma de quimiostato y demás, donde tienes que tener ahí sí un equilibrio entre lo que añades y la tasa de dilución. ¿Qué pasa? Que este sistema por lo menos tiene un poquillo más de riesgo. Es muy rentable, muy rentable, pero aquí no sería por lotes, sino que los lotes serían en continuo y puede tener un mayor riesgo de contaminación dependiendo de lo que dure este proceso. Vale. No Cecilia, sé, podéis ¿qué abrir el tipo de, micrófono. qué tipo de fermentaciones se suele usar, por ejemplo, para extraer proteína vegetal?
Vamos a ver, si extraer proteína de vegetal hay muchos métodos. A lo mejor no es por fermentación, o sí, que depende. Lo que sí puedes hacer es la proteína vegetal que tú quieras, si sabes el gen que la produce, lo que haces es introduces este gen en un microorganismo adecuado, que sea superproductor, un superproductor de esta proteína vegetal y hacer fermentaciones con el organismo, no con la planta en este caso, con el material vegetal que sea. Nosotros estamos haciendo ahora fermentaciones en bioreactores con células vegetales directamente, que no son microorganismos, pero bueno, también es un cultivo es una fermentación de precisión, aunque sea con células vegetales, incluso con células mamíferas, también para producir, pero esto ya va encaminado más al sector farma, al sector biosanitario, al sector biomédico. Pero proteínas vegetales, nosotros estamos obteniendo proteínas vegetales a partir, bueno, proteínas más bien metabolitos secundarios, a partir de células aisladas de plantas. Y lo que estamos poniendo a punto ahora el método es de intentar multiplicar estas células para obtener los máximos metabolitos posibles, que son casi todos para la industria nutracéutica y farmacéutica. Vale, que te va animando la cosa. Si hay contaminación por mala praxis, ¿se puede recuperar la levadura o compuesto que se busca? Aquí tenemos que cerrar los micrófonos, la grabación, ¿eh? A ver, si se contamina, hay que tirar, si se contamina el lote, hay que tirarlo, ¿vale? Por normativa, hay que tirarlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues que algunas veces yo sé que no se hace, ¿vale? Porque depende de cómo sea la contaminación, tú tienes que controlar en todo momento muestras diarias del fermentador, verla a microscopio, ver que está tu levadura, tu hongo, tu bacteria creciendo, ¿vale? Y no hay nada sospechoso en la muestra, ¿vale? Si se te contamina, bueno, hay indicadores, el pH te cambia, seguramente, el consumo de oxígeno es diferente, porque todos estos procesos están perfectamente establecidos y si hay alguna variación, tanto en el consumo de oxígeno como en el control de pH, te canta que está contaminado, no solamente por muestra de observación al microscopio. A ver, es verdad que tú después pues, lo vas a centrifugar y lo vas a separar, ¿vale? Y al final te va a quedar con una molécula libre completamente de microorganismos, pero hay que tirarla. Ese lote está contaminado, mala suerte. Hay que poner todos los remedios posibles y todos los controles de calidad para que eso no se te, para que eso no se te contamine. Perdón Vale. que me meta en la conversación, Sí, pero me parece muy interesante. En la industria farmacéutica, bueno, no, en todas las industrias también depende con qué se contamina, porque si se contamina con E. coli y ¿cómo se llama la prueba que bacilo, le hacen? Ah, exacto. Entonces son las ya típicas, eso, ¿eh? que son las típicas, Alejandra. Las típicas, no digo, que tienen pirógenos, me parece. Claro, pueden tener sustancias pirógenas, incluso producir toxinas. Tú no sabes el bicho que te ha caído ahí, ¿vale? Exacto, entonces Si pues se si te ha eso tiene, contaminado, el efectivamente, producto no, ya va. no vale solo con separar biomasa porque dicen, no tiene restos celulares, por así decirlo, pero tú no sabes si ese microorganismo que obviamente no te va a poner a identificar y a gastarte un dinero en analizar qué bicho es, que lo podría hacer y se ve que se repite mucho, sobre todo para ver por qué pasa eso. Bueno, eso ya hay que hacer un estudio de por qué te pasa, ¿no? Y ya poner la medida correctora y preventiva y correctora y buscar la causa raíz de ese problema, ¿no? Porque Y tienen un justo problema ahí eso, grande. ay, perdón, Entonces, no, me refiero que después tú no sabes si esa sustancia que tú no sabes que ha producido esta contaminación te pueden llegar al producto final, ujú, ¿vale? Entonces, sí, hay ingredientes que tienen que ser apirógenos, ujú. certificados como apirógenos, ¿vale? Entonces, eso es importante también. Y eso Y ju- no vale solo con esterilizarlo, porque se quedan trazas. Eso he tenido yo un par de casos y era complicado, ¿vale? Y y es justo porque... eso iba que en la industria, por ejemplo, en donde estoy yo, la que va para el agro, el cliente nos ah, dijo, bueno, ¿con qué está contaminado y qué
qué tan contaminado está. Y ya uno Claro. hace esa evaluación y ya dijo, pues mándamelo. También eso se Sí, da. hombre, sector agroalimentario, bueno, también tiene su normativa, pero al final tú estás produciendo ahí un microorganismo que se supone que es beneficioso para el suelo. No sé con qué estarás trabajando tú. Bueno, me lo puedo imaginar, pero Streptomyces. Streptomyces. Bueno, pues yo producía Streptomyces también para producción de antibióticos. Streptomyces para el campo, ¿no? Al final. Bueno, pues si se te contamina con qué, con cualquier tipo de bacteria o demás del ambiente, bueno, pues el agricultor dice, bueno, pues tengo más de la buena o tiro para adelante, ¿no? Es dependiendo también de la contaminación que sea. Ahora, si te lo vas a comer, pues más complicado. ¿No, Alejandra? Perdón, cerré el micrófono. Sí, exacto, así como No. dices. Vale, una última pregunta, Manuela, que si todo esto es aplicable a fermentadores de aceituna. Hombre, qué buena pregunta. La aceituna es un producto fermentado, como bien sabemos todos los que estamos aquí en la escuela. Hay un curso, de hecho, ¿no? Específico de esto, ¿no? ¿No, Lola? Sí, ¿no? Sí, 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 lo hay. Todo. Yo es que fermentación de precisión, bueno, es para diferenciar entre alimentos fermentados y otro tipo de fermentaciones. Y yo haría esa diferencia, ¿no? Pero la fermentación de aceituna es completamente aplicable a todo lo que hemos hablado, ¿vale? Yo sé de fábrica que sí, que inoculan bueno, sus tinajas, ¿no? Porque yo he visto que la fermentación es casi siempre en tinajas, metida en la tierra y demás. Bueno, también lo he visto en acero inoxidable, ¿no? Y, y muchas inoculan su, su bacteria, su Lactobacillus plantarum, la cepa que sea, y hay otras que no, que las dejan que sean las propias bueno, la propia el propio microbioma natural de las aceitunas no, de las aceitunas de productos fermentados, de las olivas, las que colonicen y arranquen esa fermentación de manera espontánea. He visto las dos, pero todo esto es aplicable. Cuanto tengas tú un mayor control de tu fermentación, mejor puedes actuar ante un problema y mejor te saldrá tu producto, siempre. Vale. Otra curiosidad, ¿se está investigando para obtener productos sin alérgenos? Por supuesto, por supuesto. No me tiráis de la lengua. Bueno, Ya, ya hay, todo esto lo van a tener disponible en los cursos. ya hay trigo sin gluten y se están empezando a hacer las primeras pruebas de cerveza de trigo sin gluten. ¿Cómo de seguro es eso? No, pues hay que hacer pruebas. Hay que hacer pruebas. Vamos a ver si ahora la levadura, porque no tenga gluten, no va a crecer. Vamos, en 3 semanas empezamos con esto, como mucho, ¿Y con ¿vale? levadura? Con levadura, con levadura. O Levadura sea, todita. con levadura específica, ¿vale? Una levadura comercial, ¿vale? Vamos a hacer, aquí lo importante en este caso es el trigo, que no tiene gluten. Entonces, habréis visto que hay cervezas sin gluten, pero porque se le añade al proceso de fermentación, cuando está a punto de terminar, se le añaden proteasas para que destrocen las moléculas de gluten y las haga en moléculas más pequeñas que ya no produzcan intolerancia, alérgenos y demás, ¿no? Pero claro, ¿y de dónde salen esas proteasas? ¿Alguien ha aprendido algo de hoy? Proteasas estas salen de fermentaciones de precisión de hongos filamentosos que producen estas proteasas, ¿vale? Entonces, en lugar de añadirle estas proteasas, directamente pues vamos a utilizar trigo sin gluten. Esto hay que ir con muy buenos pasos, ¿vale? Y poquito a poco. Vale, Y pues se me ocurre, tuvimos un TFM el año pasado de una chica que hizo un estudio muy bueno de cómo la fermentación, pero esto ya en plan alimentos fermentados, ¿no? La fermentación de cierto tipo de frutos secos y demás provocaba una menor alergenicidad en ciertos pacientes, ¿no? Personas que eran sensibles a cierto tipo de alérgenos. Y la fermentación, pues parece que transformaba el producto, ¿no? Y provocaba menos alergias.
Vale, pues muchísimas gracias, Alejandro. Nada, Un placer y da gusto escucharte y aprender contigo siempre. bueno, Y al resto de compañeros que están preguntando por los cursos, ahí lo tenéis disponible en la pantalla. Eh, en el curso de fermentaciones de precisión, que justo acaba de salir, se va a ver todo esto y muchísimo más. Y además también tenéis disponible, hemos diseñado un itinerario completo que incluye todo esto de fermentaciones más la parte de fermentado, que justo ¿no? ahí es lo que está poniendo Alejandro. Así que muchísimas gracias a todos por asistir. Espero que os Nada. haya gustado el evento y nos vemos pronto por la escuela. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a todos por escucharme, por aguantarme hasta ahora.